Pare. No deslices la pantalla. Lo que estás sintiendo en este preciso segundo, esa inquietud que no puedes explicar, ese latido que parece acelerarse sin motivo aparente, es el reconocimiento de que acabas de chocar con tu propio destino. Hay un registro que acaba de ser hecho en el cielo sobre aquello que has soportado en silencio esta misma semana. Y yo he sido enviado aquí, a través de este video, para entregarte la respuesta exacta. No es una coincidencia que tu algoritmo se haya detenido precisamente en este momento. Este es tu momento Kairos, la intersección entre tu tiempo humano y el tiempo de Dios. Y lo que vas a recibir en los próximos minutos determinará si cruzas el umbral hacia tu nueva estación o si permites que el saboteador secuestre tu futuro una vez más. Lo sientes en tu cuerpo, ¿verdad? Es esa frecuencia extraña, un peso repentino en el pecho que aparece justo cuando decides avanzar, justo cuando te permites soñar con que las cosas finalmente van a cambiar. Sientes que tu visibilidad en el mundo espiritual ha aumentado y pare. No role la pantalla. Lo que estás sintiendo en este preciso segundo, esa inquietud que no puedes explicar, es el reconocimiento de que acabas de chocar con tu propio destino. No estás aquí por una sugerencia de un algoritmo. Estás aquí por una intercepción del cielo, porque el reloj de tu promesa ha empezado a sonar y el saboteador ya lo ha escuchado antes que tú. He sido enviado para entregarte la respuesta exacta sobre el umbral que estás intentando cruzar. Sientes un cansancio que no se quita durmiendo. Es una fatiga en los huesos, un peso en el pecho que aparece justo antes de que algo bueno suceda. Tus noches se han vuelto un campo de batalla, donde el sueño se interrumpe y la duda te susurra que quizás te has equivocado de camino, cuando en realidad solo te has acercado a la frecuencia de tu promesa. Estás viendo cómo oportunidades que parecían seguras se deshacen entre tus dedos en el último minuto. Decisiones que tomas con oración y fe parecen chocar contra un muro invisible. Es el secuestro del impulso profético, esa fuerza que te hace vacilar justo cuando ibas a girar la llave, dejándote atrapado en un ciclo de esperas que parecen no tener fin. Y lo más doloroso es el silencio que ha crecido en tu propia casa. Notas que cuando compartes una victoria, el ambiente se enfría de repente. Sientes flechas que no vienen de enemigos lejanos, sino de las mesas donde se comparte el pan. Tu familia parece absorber un peso que no saben explicar, y la mesa de tu casa se ha llenado de un silencio que grita que hay un saboteador vigilando tu puerta. Primero, vas a entender por qué este preciso instante ha sido diseñado por el cielo para interrumpir tu rutina y salvar tu destino. No es casualidad que tus ojos estén puestos en estas palabras justo cuando la presión ha aumentado. Comprenderás que tu visibilidad en el mundo espiritual ha cambiado y que el ataque es la confirmación de que el umbral está cerca. Segundo, vas a identificar el mecanismo de secuestro de impulso que la envidia utiliza para que tus mejores oportunidades mueran antes de nacer. Aprenderás a reconocer el radar del enemigo que detecta tu cambio de estación antes que tú mismo, permitiéndote recuperar la aceleración que te ha sido robada en los últimos meses. Y tercero, recibirás el instrumento de blindaje exacto para que el decreto que se abre hoy sobre tu cabeza no se pierda por falta de cobertura espiritual. Saldrás de aquí con un sello que el saboteador no puede romper. Si sientes el peso de lo que te digo, por favor quédate hasta el fin. No rompas la línea de esta conexión antes de tiempo. ¿Ya has sentido que este cansancio que estás cargando, este peso en los hombros que aparece justo cuando decides avanzar, no es solo cansancio humano, sino espiritual? ¿Y si este momento exacto, este video que apareció frente a tus ojos, fuera la señal de que hay una batalla contra el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida? Mientras muchos intentan explicar tu situación como mala suerte o estrés, pocos se dan cuenta de que tu visibilidad ha aumentado en el mundo espiritual, no por lo que tienes, sino por lo que estás a punto de parir. Pero, ¿y si el verdadero motivo de que te sientas tan observado estuviera en aquello que aún no has logrado ver sobre tu propia estación? Ahora piensa conmigo,
Y si todo lo que has enfrentado hasta este preciso segundo, esa puerta dorada entreabierta que no terminas de cruzar, esa flecha detenida en el aire que te acecha, esa llave de hierro frío que parece no girar, fuera la respuesta a la pregunta que llevas años haciendo en silencio. ¿Por qué todo parece tan difícil justo cuando estoy más cerca? Fue buscando respuestas para esto que yo encontré este libro digital llamado Los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia. Este libro no es solo una lectura, es una llave de entendimiento espiritual, una herramienta hecha para quien desea ver más allá de las apariencias, dejar de ser el blanco fácil del secuestro de su impulso y comprender por qué la ley del ataque espiritual se activa contra aquellos que llevan una marca de Dios. Varios elegidos aquí en el canal ya sintieron el llamado del escudo espiritual, pero aún no han tomado la decisión de descargar el libro digital. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido puede no estar disponible por mucho tiempo. Él revela motivos espirituales que mucha gente prefiere ignorar, porque exponen lo que hay detrás de las traiciones inesperadas, los bloqueos financieros repentinos y ese desánimo que te ataca al despertar. No esperes a que tu impulso se detenga por completo para buscar lo que ya sientes que necesitas entender. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y descubre por qué el secuestro de tu impulso no ha logrado detener lo que Dios ya ha decretado sobre ti. Si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe Amén. Ese será tu acto de fe. Y hoy mismo, Dios puede mostrarte el motivo exacto por el cual el saboteador ha estado vigilando tu umbral, alimentando ese estancamiento silencioso contra tu vida. Existe un escondite, una sombra donde el radar del saboteador no puede entrar. Es el lugar donde habitas bajo las alas de lo que es eterno, el refugio que se activa cuando dejas de ser una víctima de lo que no ves y te conviertes en un centinela de tu propio umbral. Pero para entrar en ese refugio, primero debes reconocer que el ataque no es contra ti, sino contra la estación que estás a punto de inaugurar. Si reconoces que este mensaje te ha encontrado en el momento exacto, simplemente escribe «Lo reconozco» aquí abajo en los comentarios. No lo hagas por el canal. Hazlo como un decreto ante el cielo de que has entendido que esta hora es un encuentro con tu destino y que no vas a dejar que el saboteador robe tu impulso una vez más. Y sobre exactamente esto, sobre la puerta dorada entreabierta, sobre la flecha detenida en el aire, sobre la llave de hierro frío que tienes en la mano, hay un sello de 3 minutos que cabe exactamente dentro de ese preciso instante de vacilación justo antes de tu gran decisión y que yo te voy a mostrar más adelante. Guarda esto en el fondo de tu cabeza. Y además de nuestro guía digital, elegido, tienes aquí otra forma de fortalecer este mensaje que ha llegado a tu casa hoy y de hacer que llegue a cada vez más elegidos como tú. Nosotros no recibimos ni un céntimo por cada palabra que te entrego todos los días aquí en el canal. Como forma de que tú devuelvas algo de lo que recibes aquí, mantenemos también un enlace de donación voluntaria abierto, justo debajo del libro digital, en el primer comentario fijado. Cualquier valor que quepa en tu mano hoy, cualquier cantidad que tu corazón señale. Eso es lo que mantiene nuestro canal en pie. Eso es lo que hace que el próximo mensaje llegue a otra persona que lo necesita, exactamente como tú lo has necesitado hoy. Te espero allá, elegido. Y si necesitas salir antes del fin de este video, ese escudo ya te está esperando en el primer comentario fijado, justo aquí abajo. Pero te pido que te quedes hasta el final, porque sin el contexto que viene ahora, el sello no funciona con la misma fuerza sobre este umbral que estás cruzando. Quédate conmigo, porque la revelación apenas está empezando a rasgar el velo. Escúchame bien, yo aún no te he dicho la cosa más importante. Hay un secreto que el saboteador intenta ocultarte usando el ruido de tu propia casa y el cansancio de tus días, y si no lo escuchas ahora podrías perder toda la aceleración de este año en un solo momento de descuido. Cierra los ojos por un segundo, o al menos desvía la mirada de la pantalla. Necesito que tu espíritu escuche
lo que tus ojos aún no han procesado. Te voy a describir 5 cosas que están sucediendo en tu realidad invisible ahora mismo. Si me equivoco en todas, puedes cerrar este video y seguir con tu día. Pero si acierto en al menos 3 de ellas, entonces tú y yo sabremos exactamente por qué te has detenido aquí. Esta no es una visita casual, es una intervención en tu tiempo de Dios. El primer signo es esa interrupción sistemática de tu descanso en la última semana. Te despiertas siempre a la misma hora, con el corazón acelerado, como si hubieras olvidado algo vital, pero no hay nada en tu agenda. Sientes que el aire de tu habitación está más denso, una presión en el pecho que desaparece justo al amanecer. Es el radar del saboteador intentando medir la frecuencia de la promesa que estás a punto de parir, vigilando tu respiración mientras buscas el sueño. El segundo signo es ese cansancio que no se quita durmiendo. Es una fatiga en los huesos que aparece justo antes de que algo bueno suceda, una pesadez que te envuelve cuando intentas planificar tu próximo paso. Notas que la niebla mental te atrapa y el desánimo te susurra que tal vez es mejor esperar un poco más, cuando en realidad lo que sientes es el secuestro de tu impulso profético, intentando que no llegues al umbral que ya se está abriendo. El tercer signo es el más doloroso, porque sucede en la mesa donde se comparte el pan. Sientes que al contar una pequeña alegría, el ambiente se enfría de repente. Has notado una urgencia inexplicable de actuar a las 3 de la mañana, un fuego interno que te quema, pero al recordar una crítica ácida que recibiste ayer de alguien que debería apoyarte, sientes un frío repentino que te paraliza. Es la flecha detenida en el aire que el saboteador lanzó usando una voz familiar para que sueltes tu llave. Y sobre ese peso en el pecho y esa urgencia de las 3 de la mañana que has reconocido ahora mismo, ya he dejado el escudo esperándote en el primer comentario fijado, justo aquí abajo. Si por alguna razón tienes que irte antes del final de este video, búscalo allí y garantiza tu cobertura. Pero quédate conmigo, porque el nombre de tu próxima estación aún no ha sido pronunciado y el secreto está a punto de revelarse. El cuarto signo es la soledad en medio de la multitud. Te sientes rodeado de gente que habla un idioma que ya no te pertenece, como si estuvieras en una frecuencia distinta. Sientes que tu visibilidad ha aumentado tanto que incluso extraños parecen observar tus pasos con una curiosidad incómoda. Es el reconocimiento de que llevas una llave de hierro frío en la mano, y el mundo espiritual sabe que esa llave abre la puerta dorada que ya está entreabierta frente a ti. El quinto signo es la certeza silenciosa de que esta es tu última oportunidad de cruzar hacia lo nuevo. Sientes que el reloj de Dios ha hecho un clic diferente esta vez. Hay una voz interna que te dice, ahora o nunca. Es el momento Kairos, la intersección donde tu tiempo humano se encuentra con el decreto eterno, y la presión que sientes es solo la resistencia del saboteador, intentando que pierdas el ritmo de este año de conquistas. Ahora toma un segundo para procesar. ¿Cuántos de estos 5 signos han golpeado tu realidad en las últimas horas? ¿3? ¿4? ¿Los 5? Si al menos 3 han resonado con lo que has vivido, ya tienes la confirmación interna de que este mensaje ha sido diseñado para tu blindaje. El saboteador ha sido expuesto y el estancamiento silencioso que vaciaba tu propósito de color ha empezado a romperse. No estás solo en esta transición, estás siendo identificado para ser cubierto. Si has sentido el impacto de esta verdad en tu espíritu, no dejes que este momento se pierda entre otros contenidos. Escribe aquí abajo, mi umbral está cubierto. Haz de este comentario tu primer decreto de autoridad contra el secuestro de tu impulso. Reconoce que tu estación ha cambiado y que la envidia ya no tiene permiso legal para vigilar tu puerta ni robar tu aceleración. Hazlo ahora, mientras la frecuencia de la promesa aún vibra sobre ti. Antes de mostrarte el instrumento de cobertura que va a blindar tu umbral del destino y esa llave de hierro frío que Dios ha puesto en tu mano. Necesito darte el nombre exacto de lo que cargas, porque el escudo solo tiene sentido cuando conoces el nombre del objetivo que el saboteador quiere golpear.
Hay una palabra en el hebreo original que define exactamente ese estado de ser el centinela de tu propia transición. Una palabra que va a recontextualizar cada ataque y cada silencio que has atravesado. La primera capa del secreto está prestes a estallar, revelando una clasificación en los registros celestes que describe exactamente lo que eres. Los signos que acaban de golpearte no te han golpeado por casualidad. Esa puerta dorada entreabierta que mencionamos ha sido reconocida por tu espíritu. No es una sugerencia de tu mente. Es una lectura del cielo sobre tu posición actual. El sello de esta hora que estás atravesando ha sido visto. Porque entre ser elegido y ser cubierto existe un intervalo. Un intervalo que el saboteador conoce mejor que tú. No porque tu unción se haya secado o haya sido revocada. Es porque has llegado a ese preciso instante de vacilación justo antes de tu gran decisión, y el impulso que necesitabas para cruzar el umbral ha sido secuestrado por una frecuencia que no te pertenece. Y te digo esto porque ya lo he visto suceder. Lo vi con centinelas que estaban exactamente frente a su umbral de destino, con la llave de hierro frío ya en la cerradura, a punto de cambiar su historia. He visto una puerta dorada entreabierta cerrarse de golpe en el último segundo. He visto una flecha detenida en el aire encontrar su blanco en el corazón de un proyecto brillante. He visto un impulso profético vibrante convertirse en un estancamiento silencioso que vacía la vida de color. Y no porque a esas personas les faltara fe o capacidad. Sucedió porque el saboteador entró en ese momento de Kairos, en ese espacio entre la promesa y el cumplimiento, sin que nadie se diera cuenta. Cuando uso esta palabra, envidioso, no estoy usando una metáfora poética. Estoy nombrando lo que vigila tu umbral, lo que detecta tu cambio de frecuencia espiritual antes que tú y lo que intenta robarte la aceleración de este año. Y tú ya lo sabes, lo sientes en los huesos, solo que aún no le habías dado un nombre. Sientes que cuando vas a girar la llave de esa decisión importante, un frío repentino congela tu mano y te hace retroceder sin una explicación lógica. Ves cómo el impulso que te quemaba el pecho a las 3 de la mañana se disuelve frente a una crítica ácida de alguien cercano que no debería tener ese poder sobre ti. Sientes que tu estación espiritual ya ha cambiado, pero tus pies siguen pegados al suelo de un desierto que ya deberías haber abandonado hace meses. Antes de que nombre el escudo de este estancamiento silencioso, lleva el pulgar hasta el primer comentario fijado, justo aquí abajo. No hagas clic todavía, solo deja que tu mirada llegue allí y reconozca que ese instrumento existe para ti. Hazlo ahora. Fue exactamente buscando esta respuesta que llegué a este libro digital llamado Los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia. Una arquitectura diseñada para que dejes de ser el blanco de ataques invisibles que secuestran tu tiempo. Porque este material no es una teoría, es lo que detiene el secuestro de tu impulso, lo que impide que el saboteador siga vigilando tu umbral y lo que cambia la frecuencia de tu protección de forma inmediata. Una cobertura que ya ha sido probada para que esa puerta dorada entreabierta, esa flecha detenida y esa llave de hierro frío finalmente cumplan el propósito para el que fueron creadas. No esperes a que ese instante de vacilación se convierta en otro año de oportunidades perdidas para buscar lo que ya sientes que necesitas entender. Está en el primer comentario fijado, justo aquí abajo. Toca en el enlace ahora, garantiza tu ejemplar y descubre por qué el secuestro de tu impulso no tiene autoridad legal para detener lo que Dios ya ha decretado sobre tu cabeza. Y si eres uno de los primeros en bajarlo, regresa aquí y deja registrado en los comentarios. Amén. Es un sello de victoria declarado. Es la señal de que ese estancamiento silencioso se rompe en este preciso instante de tu decisión. Existe una ley de refugio espiritual, una que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una ingeniería de blindaje que protege al centinela del umbral mientras cruza su transición más importante. Un elegido que no aprende esta arquitectura acaba siendo devorado por la envidia,
en el momento del parto de su promesa. El libro digital, que está en el primer comentario fijado, fue construido sobre esa base estructural. Es la herramienta necesaria para sobrevivir al mecanismo del saboteador que intenta detener tu marcha. Y lo que te estoy entregando aquí cuesta muy poco, menos que un almuerzo de jueves en una cafetería mientras esperas una respuesta que no llega, menos que una pizza de viernes con la familia tratando de ocultar tu cansancio espiritual bajo una sonrisa forzada, menos que una merienda de sábado con los niños mientras te preguntas en silencio cuánto tiempo más durará esta espera. Inversiones que a veces haces sin pensar, pero aquí, ante algo que puede cambiar ese estancamiento silencioso por los próximos 12 meses, vas a dudar. No porque valga menos que esas cosas, porque el saboteador no quiere que te cubras. Esta vacilación tiene nombre. Es el mismo mecanismo del secuestro de impulso, intentando impedir que accedas al escudo, vestido ahora de razonabilidad financiera. Pero tú ya has reconocido la frecuencia de la verdad, y tiene garantía de 7 días. Si lo abres, lo lees y sientes que no es para ti. Mandas un correo electrónico y recibes tu dinero de vuelta íntegro. Sin preguntas, sin procesos y sin juicios. El riesgo es nuestro, porque conocemos el peso de lo que hay ahí dentro. Especialmente cuando lo que está en juego es la cobertura de ese instante de vacilación justo antes de la decisión que cambia tu historia. No dejes la puerta abierta por más tiempo, porque el próximo momento Kairos podría ser esta misma noche. Marcos, 62 años, un hombre de negocios que sentía que sus mejores proyectos morían siempre en el último minuto. Me escribió un martes por la tarde porque se sentía el blanco de un saboteador invisible en su propio entorno. Leyó el libro entre martes y miércoles, identificó la flecha detenida que le acechaba en su oficina y me mandó un mensaje diciendo que finalmente giró la llave que llevaba meses atascada, cerrando el contrato de su vida. Elena, 45 años, una madre que veía cómo el silencio y el peso crecían en su mesa familiar sin motivo. Sentía esa urgencia de actuar a las 3 de la mañana, pero la duda la paralizaba cada vez que recordaba una crítica. Empezó a aplicar la arquitectura del escudo un viernes por la noche, y para el domingo la atmósfera de su casa había recuperado el color y la fuerza que el propósito parecía haber perdido años atrás. Javier, 52 años, un líder que se sentía víctima de un estancamiento que no podía explicar. Se dio cuenta de que era un centinela vigilando un umbral sin tener un escudo. Leyó los 7 motivos en una sola noche de insomnio y para el mediodía siguiente ya había tomado la decisión que llevaba postergando por miedo a lo que los demás dirían, rompiendo el ciclo de espera. Cada instante de vacilación sin este entendimiento es una ventaja que le regalas al saboteador. Cada hora sin saber el nombre de lo que vigila tu umbral es un centímetro de terreno que pierdes. Cada día sin el escudo de los elegidos es alimentar ese estancamiento silencioso que se come tu futuro. Varios elegidos aquí en el canal ya lo han comprendido. Tal vez de aquí a 3 horas tú también lo hagas. Y tu familia tampoco se da cuenta. Y tus hijos tampoco se dan cuenta. Y ese estancamiento silencioso continúa llegando, con la misma sonrisa, sentándose en la misma silla, saliendo por la misma puerta, y antes de que te entregue la próxima palabra que aún viene ahora, porque aún viene y pesa. Quiero decirte que, además del libro digital, tienes otra forma de ser un pilar de este mensaje. Muchos elegidos preguntan cómo pueden bendecir este canal, ya que todo el contenido que entregamos aquí es gratuito. Si tú sientes en tu corazón el deseo de hacer una donación voluntaria para que esta palabra llegue a más casas, el enlace de donación está justo ahí abajo, en el primer comentario fijado, al lado del enlace del libro. Cualquier valor, cualquier semilla, es lo que mantiene este faro encendido para otros que, como tú hoy, están buscando una salida. Te espero allá, nuevamente elegido, pero no salgas ahora. El sellado de este mensaje aún no ha terminado. Existe algo más profundo que necesitas oír. Es el nombre exacto de lo que te está sucediendo en este momento. Una palabra que vino del hebreo antiguo,
y atravesó 3000 años para encontrarte en este preciso instante de vacilación antes de tu umbral. Lo que viene ahora va a quebrar el radar del saboteador para siempre. Quédate. Ajin-Ha-Ra. Escucha bien. A-I-I-N-H-A-R-A. En el mundo secular, a menudo se intenta reducir esto a una simple superstición o a un mal de ojo folclórico que se quita con amuletos o rituales vacíos. Pero la verdad es mucho más técnica y peligrosa de lo que imaginas. No es un mal pensamiento fortuito de alguien que te mira mal, es una frecuencia de vigilancia espiritual. Es el radar del saboteador que detecta cuando el peso de la gloria sobre tu cabeza ha cambiado de densidad y está a punto de materializarse. El Ajin-Ha-Ra no mira lo que tienes en las manos hoy, mira lo que estás a punto de recibir en el umbral de mañana. Cuando atraviesas un momento Kairos, como este que estás viviendo ahora mismo al ver este video, tu visibilidad en el registro celeste aumenta drásticamente. Te vuelves una señal brillante en el radar del enemigo. El Ajin-Ha-Ra es el mecanismo que intenta secar tu impulso profético antes de que se convierta en un acto concreto de conquista. Es la mirada que se clava en la llave de hierro frío que sostienes, intentando que te parezca demasiado pesada para girarla en la cerradura. No es envidia de tu coche, de tu ropa o de tu casa, es envidia de la nueva estación que Dios ha decretado que vas a inaugurar, y el saboteador lo sabe antes que tú. Esta frecuencia negativa opera como un secuestrador de atmósfera. Busca esas puertas doradas entreabiertas en tu vida y proyecta sobre ellas una sombra de duda o cansancio extremo. El Ajin-Ha-Ra es lo que hace que, justo cuando vas a tomar la decisión que cambiaría tu año, sientas un frío repentino o recibas una llamada que te distrae. Es una intercepción en el tiempo. Entender esto es el primer paso para dejar de ser una víctima del tiempo humano y empezar a caminar en el tiempo de Dios, donde el blindaje no es una opción, sino una necesidad de supervivencia para el elegido. José fue el hombre más envidiado y más elevado de todo el Antiguo Testamento. Y esto no es un simple título de un libro de historia antigua, es un registro bíblico firmado por el propio Dios para que hoy, miles de años después, tú puedas leer tu propia historia reflejada en la de él. José no fue atacado por ser el hijo favorito o por su túnica de colores. Fue atacado porque llevaba el mapa de un futuro que sus hermanos no podían procesar. Él vio su umbral de destino antes de tiempo, a través de un sueño. Y fue esa visión la que activó el radar del saboteador dentro de su propia casa. Sus propios hermanos, aquellos que compartían su mesa y su sangre, lo vendieron como si fuera una simple mercancía. Lo arrojaron a un pozo oscuro, intentando que su impulso profético muriera en el silencio de la tierra antes de que pudiera llegar a Egipto. Pero lo que el saboteador no entendía es que cuando un elegido está marcado por un decreto del cielo, incluso el pozo se convierte en una pieza estratégica del camino hacia el trono. José fue llevado a una tierra extraña, despojado de su túnica, pero nunca de su cobertura espiritual. Y allí en el exilio, la envidia lo siguió incluso hasta la prisión mediante una acusación falsa que intentaba manchar su integridad. Pasó años en el silencio de una celda, viendo cómo el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos, cargando una llave de fidelidad que parecía no abrir ninguna puerta de libertad. Pero José se mantuvo como un centinela fiel de su propio proceso. No permitió que el estancamiento silencioso de la cárcel vaciara su propósito de color ni de esperanza. Él sabía que el reloj de Dios seguía corriendo, incluso cuando el mundo humano decía que su historia había terminado. Fue en la oscuridad de la prisión donde su sabiduría práctica se afiló, preparándolo para el momento Kairos más importante de la historia de su nación y del mundo conocido. Cuando el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, José fue llamado de la oscuridad a la luz. En un solo día, pasó de la cadena de hierro al anillo de oro. No solo interpretó los sueños, interpretó la frecuencia de la escasez que venía y diseñó la arquitectura de protección para 7 años de hambre. José se convirtió en el partero del tiempo para todo un imperio,
proveyendo no solo para Egipto, sino para los mismos hermanos que lo habían vendido años atrás. Jesús lo citó siglos después como el tipo perfecto del Mesías, el elegido rechazado por los suyos que se convierte en el Salvador de todos. Y José no se llevó esa sabiduría estratégica a la tumba. Él dejó registrada su victoria con una precisión quirúrgica que ha atravesado 3.800 años sin perder ni un solo ápice de su fuerza para el centinela de hoy. El hombre que fue vendido por envidia dejó el mapa exacto para quien, como tú, se siente vigilado por el saboteador en este momento. José entendió que la cobertura no es un sentimiento místico, es una arquitectura que se ejecuta. Y ese mapa de blindaje contra el secuestro de tu impulso es exactamente lo que tú estás a recibir para que esa puerta dorada finalmente se abra de par en par. Imagina a un hombre detenido frente a una puerta dorada inmensa, el umbral de todo lo que siempre soñó. Él tiene la llave en la mano, una llave de hierro frío que ha cargado durante años de oración, lágrimas y sacrificios en la oscuridad. La puerta está entreabierta, dejando ver un destello de una estación nueva, llena de luz, de paz y de un propósito claro. Pero justo en el segundo en que va a introducir la llave para girarla, un amigo íntimo se acerca y con un tono de preocupación familiar y buen consejo, le susurra al oído. ¿Estás seguro de que este es el momento? Las cosas están muy difíciles fuera. Quizás deberías esperar a que el viento sople un poco más a tu favor. Ese susurro no era un consejo de sabiduría, era una frecuencia de distracción enviada para secuestrar su momento. El hombre vacila, baja la mano. El frío de la duda entra por sus huesos y la llave de hierro que antes era su esperanza, de repente parece pesar toneladas. Mientras él se detiene a pensar en la razonabilidad de ese comentario, el viento espiritual cambia y la puerta dorada se cierra lentamente, con un sonido sordo que resuena en todo el pasillo. El impulso se ha perdido. El saboteador ha logrado su objetivo. No le robó la capacidad ni la fe, le robó el momento exacto de la transición. Esa puerta cerrada no significa una derrota definitiva, pero se traduce en un año más de estancamiento silencioso que se cobra en la salud, en las finanzas y en la fuerza del espíritu. El hombre vuelve a su rutina, intentando convencerse de que fue prudente, cuando en realidad fue víctima de un secuestro de frecuencia. Él no tenía un escudo para sus oídos ni una cobertura para su umbral. Permitió que una voz humana apagara un decreto divino justo antes de la meta. Esta es la alegoría de miles de elegidos que hoy viven en el pasillo del casi, vigilando puertas que ellos mismos permitieron que se cerraran por falta de un blindaje real. Habitar bajo la sombra del Omnipotente, como nos enseña el Salmo 91, no es un concepto poético para recitar en momentos de calma. Es la decisión activa de colocar una cobertura infranqueable entre tu umbral de destino y el radar del saboteador. Es entender que, cuando estás a punto de girar la llave de una decisión que cambia generaciones, necesitas una arquitectura espiritual que silencie los susurros de la envidia y proteja la aceleración de tu propósito original. Tú has llegado hasta este video hoy para aprender a no soltar la llave nunca más, para que tu umbral sea un lugar de paso y no de espera eterna. Pero hay una capa de este secreto que todavía no hemos tocado, algo que tiene que ver con la forma en que tu visibilidad afecta no solo tu propio futuro, sino el de todos aquellos que dependen de tu victoria. El saboteador sabe algo sobre tu nombre y tu posición en el cielo que tú aún no has procesado del todo, que ha estado usando esa información para alimentar el estancamiento que te drena cada mañana. La verdad más profunda sobre este momento Kairos que atraviesas todavía está por venir, y te aseguro que esa verdad tiene tu nombre escrito en ella con una claridad que va a estremecer los cimientos de tu realidad actual. Déjame detenerme por un minuto completo y poner todo lo que acabas de escuchar en palabras sencillas, sin poesía, sin metáforas, solo los hechos. Primero, lo que estás viviendo no es una mala racha ni agotamiento común, es una interferencia real en tu frecuencia espiritual. Segundo,
El Ayin Jarrah, ese radar del saboteador, ha detectado que la densidad de tu gloria ha cambiado porque estás frente a tu puerta dorada entreabierta. Tercero, cada vez que has intentado girar esa llave de hierro frío, una fuerza de distracción ha provocado el secuestro de tu impulso profético justo antes de la meta. Y cuarto, ese estancamiento silencioso que vacía tu vida de color no es tu culpa, es la consecuencia de transitar un umbral de destino sin la cobertura necesaria para esta estación. Y aquí está quién eres tú dentro de todo esto. No eres una víctima del azar, ni alguien que simplemente tiene dificultades para avanzar. Eres un objetivo prioritario en los registros celestes porque llevas en tus manos el mapa de un futuro que el saboteador intenta borrar antes de que se materialice. Eres el punto de intersección, el centinela que ha sido identificado por el cielo para inaugurar una nueva estación que bendecirá a toda tu casa. Ahora, lo que viene a continuación es la arquitectura práctica, para que dejes de vigilar tu umbral desarmado y empieces a caminar con la autoridad de quien sabe exactamente qué está protegiendo. Porque el conocimiento sin ejecución es solo más ruido, pero la revelación aplicada es lo que rompe el radar del enemigo para siempre. Eres el centinela del umbral, aquel que ha sido colocado por Dios en la frontera exacta entre lo que fue y lo que está a punto de ser. Tu función no es solo observar, sino reconocer el momento preciso del paso y no permitir que ninguna frecuencia de duda contamine el decreto que está a punto de cumplirse sobre tu vida y tus proyectos. En el mundo espiritual, ser un centinela significa que tus ojos ven lo que otros ignoran, pero esa misma visibilidad te convierte en el primer blanco del Ayin Jarrah. Sin una cobertura completa, tu vigilancia se convierte en una fatiga que te drena los huesos y tu umbral se transforma en una sala de espera eterna en lugar de ser la puerta de entrada a tu nueva realidad. Eres el portador del diseño, aquel que carga en su espíritu la estructura de la próxima temporada para su familia. No llevas solo una corazonada, llevas un plano celestial que el saboteador intenta robar o sabotear para que la construcción de tu futuro se detenga a mitad de camino, dejándote con la sensación de que nada de lo que empiezas llega a su fin. Tu vulnerabilidad radica en la importancia de lo que cargas. El enemigo no necesita destruirte a ti, solo necesita distraerte lo suficiente para que sueltes el diseño original. Sin el escudo de los elegidos, tu propósito se vuelve pesado, la llave de hierro frío parece imposible de girar y empiezas a dudar del plano que Dios mismo firmó en tu corazón durante tus noches de oración. Eres el heredero del Kairos, el dueño legal de un tiempo de aceleración que ha sido liberado sobre tu cabeza en esta misma estación. Tu identidad está ligada a la oportunidad divina, a ese instante preciso donde una sola decisión, tomada bajo la frecuencia correcta, puede ahorrarte 10 años de esfuerzo humano y sacrificio innecesario. El riesgo espiritual es que el secuestro del impulso te haga perder el ritmo del cielo por atender a los ruidos del saboteador en tu propia puerta. Si no sellas tu frecuencia ahora, el heredero acaba viviendo como un jornalero en su propia tierra, viendo cómo el tiempo de Dios pasa de largo mientras se agota intentando explicar su visión a quienes nunca podrán entenderla. Si lo que te he revelado hasta ahora ha puesto nombre a ese peso que sentías en el pecho al despertar, no guardes esta confirmación solo para ti. Escribe aquí abajo en los comentarios: mi tiempo de Dios es ahora. Al hacer esto, estás reconociendo ante el registro celeste que has identificado el radar del saboteador y que te niegas a permitir que tu impulso sea secuestrado un segundo más por el estancamiento silencioso. Este es tu primer decreto de autoridad en este video. Y para que tu espíritu siga conectado a esta frecuencia de cobertura y no pierdas el hilo de esta intercepción divina en medio del ruido de Internet, asegúrate de estar suscrito al canal. Activar esta conexión es el primer paso práctico para blindar tu mente contra las distracciones que intentarán apartarte de tu umbral del destino en las próximas 72 horas. Para que empieces a ejecutar tu cobertura hoy mismo, te entrego el protocolo de blindaje Kairos. Es una herramienta de acción inmediata
que debes ejecutar en ese preciso instante de vacilación, justo cuando sientas que la llave de hierro frío se vuelve demasiado pesada o que el frío de la duda intenta congelar tu próximo paso. No necesitas un escenario especial, solo la intención clara de reclamar tu momento. Primero, haz una pausa física de 3 segundos y visualiza la puerta dorada entreabierta frente a ti, cerrando tus oídos a cualquier voz externa. Segundo, pronuncia con autoridad: mi impulso no es negociable, mi umbral está sellado por el decreto de Dios. Tercero, ejecuta la acción o toma la decisión que el saboteador intentaba retrasar, sin pedir validación ni permiso a nadie en ese preciso segundo. El sello de confirmación de que has roto el radar será un calor repentino en la palma de tu mano derecha y una claridad mental inmediata. Es la señal de que la llave ha girado, que el Ayin Ha-Ra ha perdido tu rastro y que la frecuencia de la promesa ha sido restaurada sobre tu camino. Y esta herramienta que acabo de colocar en tus manos, el protocolo de blindaje Kairos, es una puerta. Pero existe una diferencia entre abrir una puerta y habitar la casa entera. Lo que te he entregado ahora cubre ese preciso instante de vacilación justo antes de ejecutar una decisión que cambia tu historia. Una cobertura necesaria, pero temporal para este momento exacto. Lo que está en el primer comentario fijado cubre los 7 motivos por los cuales el secuestro de tu impulso profético te eligió como objetivo. No aleatoriamente, no por accidente, sino porque algo específico en ti activó el Ayin Ha-Ra sobre tu casa y tu vida. Ese libro digital te muestra los 3 patrones que el saboteador usa para llegar a tu mesa familiar y te entrega el ritual completo de cobertura que debes ejecutar antes de cada cambio de estación por los próximos 12 meses. Acabas de ser declarado el centinela del umbral, pero un centinela sin escudo completo es como una puerta dorada entreabierta, con la cerradura rota en medio de territorio enemigo. El sello que has recibido ahora es real. Lo que está en el primer comentario fijado es lo que transforma ese sello en una armadura permanente. Y mientras me escuchas, alguien como tú ya ha abierto el enlace y está descubriendo el tercer motivo. No te estoy apresurando. Te estoy diciendo que el enlace sigue allí, exactamente donde esperabas encontrarlo, esperando por la misma decisión que estás tomando ahora. Pero antes de que decidas, necesito mostrarte lo que el envidioso intentará hacer contra esta herramienta en las próximas 72 horas. El momento en que comiences a operar en lo que acabas de recibir, y eso va a suceder en las próximas 72 horas, 3 cosas específicas serán lanzadas contra ti. No es una suposición. Es la mecánica exacta del saboteador cuando detecta que un centinela ha dejado de ser ciego. Estas tácticas buscan una sola cosa: el secuestro de tu impulso profético justo antes de que logres girar la llave de hierro frío en la cerradura del destino. La primera táctica es la bomba de duda. Es solo coincidencia. El saboteador te susurrará que esa puerta dorada entreabierta que viste fue solo un reflejo de tu imaginación y que la flecha detenida en el aire no era real. Te dirá que este video fue un azar del algoritmo. La contraarma es la declaración verbal inmediata. No es azar, es diseño. Mi umbral está identificado. Acompaña esto con el gesto físico de tocar tu frente y recordar el Salmo 91, verso 1. Habitar no es visitar, es permanecer bajo la sombra del Omnipotente. La segunda táctica es la crisis de distracción, justo antes de tu ritual de cobertura. Notarás que una urgencia doméstica o una llamada aparentemente importante de alguien que te drena aparecerá en el preciso segundo en que ibas a sellar tu frecuencia. El saboteador usa el ruido para que no escuches el clic de la llave. Tu contraarma es la prioridad silenciosa. Deja sonar el teléfono. Termina tu sellado primero. Si interrumpes la cobertura por una distracción, el umbral queda desprotegido durante el resto de la estación. La tercera táctica es el aislamiento del centinela. Sentirás que nadie más ve lo que tú ves y que el peso de la llave de hierro frío es demasiado para una sola persona. El enemigo quiere que te sientas solo,
para que la puerta dorada parezca inalcanzable. Tu arma es el reconocimiento colectivo. Recuerda que miles de elegidos ahora mismo están sosteniendo la misma llave y que tu victoria es el permiso legal para que otros también crucen. Mira tus manos y decreta: soy el centinela, no el prisionero. Y sobre ese aislamiento que has reconocido como real, y sobre esas 3 armas que acabo de colocar en tus manos, ellas son las más urgentes. Pero necesito decirte una cosa ahora. Existen más 4 tácticas además de estas 3. No consigo abrir todas aquí, no por falta de tiempo, por densidad. Cada una necesita su propia página, con la contraarma exacta, con la declaración verbal específica que neutraliza el ataque en el instante en que llega. Y mientras yo no entrego esas 4 tácticas aquí, el secuestro de tu impulso las conoce todas. Todo eso está mapeado dentro de los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia, junto con la secuencia exacta de cobertura aplicada al secuestro del impulso profético. Vas a necesitar eso, y no mañana. Vas a necesitar eso hoy por la noche, cuando el saboteador intente disolver el entusiasmo de esta revelación bajo la almohada. Vas a necesitar eso mañana por la mañana, cuando la memoria de este mensaje empiece a perder color frente a las facturas que tienes que pagar. Y vas a necesitar eso en el próximo instante de vacilación, cuando la presión del saboteador llegue con fuerza máxima para que no cruces tu umbral. El enlace continúa en el primer comentario fijado. No te estoy apresurando. Te estoy avisando de que el segundo día es más difícil que el primero. Y el mecanismo del secuestro de tu impulso sabe eso mejor que tú. Pero antes de que siquiera pienses en hacer clic, necesito mostrarte lo que tú mismo vas a hacer contra ti en las próximas 72 horas. Porque el peor obstáculo no es el envidioso. Es la voz que confundes con la tuya. Esa voz es el miedo a parecer desagradecido. Es el obstáculo más real y el que más puertas ha cerrado en la historia de los elegidos. Aparece cuando sientes que protegerte de alguien cercano es una falta de amor o una ingratitud. El saboteador usa tu bondad como un gancho para que mantengas tu puerta abierta a quienes solo entran para robarte el aire. Te hace creer que ser un centinela es ser una mala persona, cuando en realidad es ser un administrador fiel del diseño de Dios sobre tu vida. Necesitas hacer un reencuadre urgente. Proteger tu umbral no es rechazar a las personas, es honrar el decreto que está sobre tu cabeza. Si permites que el estancamiento silencioso entre en tu casa por miedo a decir no, no estás siendo humilde, estás siendo negligente con tu tiempo de Dios. José no fue desagradecido con sus hermanos al proteger el trigo de Egipto. Fue sabio. No confundas la mansedumbre con la exposición innecesaria al radar del enemigo. Tu defensa específica contra esto es la separación de frecuencias. Ama a todos, pero no permitas que todos vigilen tu llave de hierro frío. Aprende a compartir el pan sin compartir el plano de tu futuro. Cuando sientas que la culpa te susurra por haberte blindado, recuerda que tu visibilidad en el cielo es lo que alimenta a los que amas, y si el saboteador te apaga a ti, apaga la provisión de toda tu casa. Mantén el escudo levantado incluso frente a las voces que parecen más razonables. Que hay una última cosa, la que más me preocupa de todas, que voy a hacer contigo antes de que este mensaje se cierre. Es algo que pocos tienen el valor de ejecutar, pero que separará definitivamente a los que solo observan de los que cruzan el umbral del destino con un sello que nadie puede romper. Cierra tus ojos ahora. No importa dónde estés, ni quién esté a tu alrededor. Pon tu mano derecha sobre tu corazón y siente el latido que el saboteador intentó acelerar por miedo, pero que ahora late con la cadencia de la promesa. Respira profundo una vez, llenando tus pulmones con el aire de esta nueva estación, y mientras exhalas, suelta la tensión acumulada de los meses de espera. Este es el instante en el que dejas de ser un observador de tu propio estancamiento para convertirte en el ejecutor de tu blindaje. Siente el peso de la llave de hierro frío en tu mente. Ya no es un fardo, es tu instrumento de autoridad.
El silencio que te rodea ahora no es vacío, es la cobertura necesaria para que el cielo registre lo que vamos a sellar en este preciso segundo. Yo te libero ahora mismo del miedo cobarde de parecer desagradecido ante los hombres. Rompo en tu espíritu la necesidad de disminuir tu propia victoria o de ocultar tu brillo para no incomodar la mediocridad de quienes comparten tu mesa. Se quiebra hoy esa falsa lealtad que te obligaba a sangrar en silencio para mantener una paz que solo alimentaba al saboteador de tu umbral. Te libero de la vergüenza de ser visto y del peso de la visibilidad espiritual que tanto te ha agotado. Suelto las cadenas de la comparación con aquellos hermanos que no pudieron procesar tu diseño y que usaron sus palabras como flechas detenidas en tu aire. Ya no tienes que explicar tu visión a quienes están programados para el desierto. Tu visibilidad es tu protección, no tu condena. Renuncio por ti a ese patrón repetido de llegar a tu casa descargando el peso de batallas que no te corresponden. Se corta la frecuencia que te hacía absorber las flechas de tu familia para que ellos no sufrieran, mientras tu propio impulso era secuestrado. Dejas de ser el pararrayos del saboteador para convertirte en el centinela que bloquea la entrada de cualquier radar extraño en su propio hogar. Suelto la versión de ti que aceptó el estancamiento silencioso como una forma de humildad. Esa voz de descalificación que decía que no eras digno de la puerta dorada se apaga ahora frente al decreto de Dios. Te libero de la fatiga en los huesos y de la niebla mental que te envolvía cada vez que te acercabas a la meta. El secuestro de tu impulso termina en este suspiro. Yo convoco ahora al centinela del umbral que habita en ti. Activo tu capacidad de reconocer el momento exacto del paso y te entrego la visión clara para distinguir un buen consejo de una intercepción del saboteador. Tu radar está ahora calibrado para detectar la oportunidad divina antes de que la duda intente congelar tu mano en la cerradura. Yo convoco al portador del diseño. Activo el plano celestial que cargas en tu espíritu y decreto que ninguna pieza de tu futuro será robada ni saboteada. La construcción de tu propósito se reanuda con una aceleración que compensará cada mes de retraso. El diseño está sellado, el arquitecto está presente y el saboteador ya no puede leer tu mapa. Yo convoco al heredero del Kairos, activo sobre tu cabeza el tiempo de la aceleración y el derecho legal sobre este año de conquistas. Entras ahora en la frecuencia donde una sola decisión tomada en la sombra del Omnipotente abre la puerta que 10 años de esfuerzo humano no pudieron mover. Eres el dueño de tu tiempo y el administrador fiel de tu destino. Ahora, haz un gesto físico con tu mano derecha, como si estuvieras sujetando esa llave de hierro frío frente a la puerta dorada. Ciérrala con fuerza. Siente el metal en tu palma. Y con toda la autoridad de quien sabe que el cielo lo respalda, di en voz alta ahí donde estás: mi llave gira, mi umbral se abre. Siente el calor recorriendo tu brazo. Es la señal de que el radar del enemigo se ha roto. La llave ha girado. El sonido del metal encontrando su lugar en la cerradura ha resonado en las cortes celestiales y la sombra del saboteador se ha disuelto frente a la luz que emana de tu nueva estación. La puerta dorada ya no está solo entreabierta. El peso de la gloria ha empujado el umbral y el camino está despejado de cualquier flecha de envidia. No digas amén todavía. No hemos terminado de blindar cada rincón de lo que acabas de reclamar. Hay un último movimiento de cobertura que necesito que veas antes de que este sello sea permanente sobre tu casa. No te muevas, no rompas la frecuencia. Quédate conmigo. Cubro ahora tu mesa, esa mesa donde la victoria se volvió silencio y donde el aire se vuelve pesado cuando intentas compartir el plano de tu mañana con quienes deberían ser tu apoyo. Cubro tus hijos y tu casa física, el lugar donde el saboteador intenta proyectar sombras de duda para que no descanses ni recuperes tu fuerza. Cubro tu trabajo y cada oportunidad que está en curso, especialmente esa puerta dorada que está entreabierta frente a ti y que ha sido vigilada por el radar de la envidia durante los últimos meses. Hijo mío, yo te veo, yo siempre te he visto.
Te he visto en ese almuerzo de domingo donde tu última conquista fue recibida con un frío que no supiste explicar, y pasaste las 2 horas siguientes intentando hacerte más pequeño, intentando no brillar, solo para que el aire volviera a circular en la mesa y nadie se sintiera incómodo con tu bendición. Te vi a las 3 de la mañana, cuando el fuego de la urgencia te quemaba el pecho y te hacía saltar de la cama, y te vi vacilar frente al espejo al recordar esa crítica ácida que te lanzó ayer, quien debería haber sido tu cobertura. Yo te vi sosteniendo esa llave de hierro frío con la mano temblando, mirando fijamente la puerta dorada de tu transición y preguntándote en silencio si realmente tenías el derecho de entrar, mientras las voces de tu pasado te susurraban que no eras digno. Te vi en el silencio de tu habitación, contando uno a uno los días de este estancamiento silencioso que vació tu propósito de color, sintiendo que el tiempo se te escapaba entre los dedos como arena fina. Yo estaba allí, en ese preciso instante de vacilación, en ese segundo exacto donde estuviste a punto de soltar la llave, y hoy he interceptado tu tiempo para decirte que tu visibilidad en mi registro es lo que te blinda, no lo que te expone al enemigo. Nosotros quebramos la bomba de duda, es solo coincidencia, antes de que logre tocar tu mente en las próximas horas. Nosotros desmontamos la crisis de distracción antes de que sea lanzada contra tu ritual de cobertura por el saboteador. Nosotros disolvemos el aislamiento del centinela antes de que logre formar una pared de soledad y desespero alrededor de tu casa. Estás comprometido, estás comisionado, estás enviado, estás comprometido, estás comisionado, estás enviado, estás comprometido, estás comisionado, estás enviado. No digas amén todavía. Quédate en esto por un momento. Siente el peso de lo que acaba de suceder en la atmósfera de tu habitación. Siente la gravedad del sello que ha sido colocado sobre tu umbral y sobre la llave que tienes en la mano. Siente el peso de lo que acaba de suceder. Ahora puedes decir amén. Yo te vi en aquel almuerzo en que tu conquista se volvió silencio en la mesa. No abras los ojos todavía. El sello está fresco. Lo que ha sido sellado aquí ahora va a ser probado en tu próximo preciso instante de vacilación, justo antes de ejecutar esa decisión que cambia tu historia. Cuando sientas que la llave de hierro se vuelve pesada de nuevo, el envidioso no acepta sin lucha lo que acaba de ser decretado sobre ti en este tribunal. Y quien ha sido comisionado sin cobertura, camina en campo abierto hacia la emboscada. La unción fue confirmada en el cielo hace unos minutos. Ahora ella necesita sobrevivir a tu próximo instante de vacilación, ese momento en que la duda intentará secuestrar tu impulso una vez más. Los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia está en el primer comentario fijado, justo aquí abajo. No aparece como un sustituto del espíritu que recibiste en este mensaje. Aparece como una compañía necesaria para defender lo que fue sellado en tu umbral, porque la unción sin cobertura se marchita y se oxida en el próximo instante de duda. Y el saboteador cuenta exactamente con ese preciso segundo de vacilación para que no cruces la puerta dorada. Menos que un café rápido antes de enfrentar una reunión que te drena. Menos que un helado por la tarde intentando enfriar el fuego de tus dudas. Con garantía de 7 días. El riesgo es nuestro, la mano es tuya. Haz clic ahora, mientras el decreto todavía está vivo y ardiendo en tu pecho. No mañana, no después del baño, no después de hablar con alguien, porque la primera persona con la que hables tendrá una opinión razonable que te costará el escudo de tu casa. Porque quien lo deja para después, lo deja para nunca. Y el envidioso ya lo sabe. Él contó con el después cuando recibiste el último mensaje que te transformó y que no sellaste. Y el anterior. Y el que vino antes de ese. Esta no será una vez más en que el impulso se pierde. Esa voz que te susurra ahora mismo. No es necesario. Puedes hacerlo solo. Espera a mañana. Es solo un libro más. Esa voz no es tuya. Suena como la tuya. Usa tu propio vocabulario.
conoce tus excusas de memoria, pero es la voz de aquel que perdió hoy en el tribunal del cielo y está intentando recuperar terreno antes de tu próximo instante de vacilación. Cada segundo que esa voz gana es un segundo que el decreto pierde temperatura en tu espíritu. Haz clic antes de que el envidioso hable más alto que el decreto que acaba de ser sellado sobre tu cabeza. Este es el movimiento que confirma tu autoridad. Tienes que ver lo que viene a continuación, porque el radar del saboteador ha sido roto, pero ahora necesitas aprender a caminar en la luz de la nueva estación que acabas de inaugurar, sin volver la vista atrás. El secreto de la aceleración postumbral es lo que te entregará el blindaje final contra el estancamiento que intentará regresar. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Y todavía en este video, elegido, antes de sellar esta hora contigo, tengo una última petición. Todo lo que recibes aquí, todos los días, se entrega sin cobrarte nada. Es una siembra pura en tu vida. Pero para que este faro continúe encendido y este mensaje llegue al próximo elegido que está ahora mismo frente a una puerta cerrada, necesitamos tu apoyo. Justo debajo del enlace del libro digital, verás un enlace para una donación voluntaria. Si esta palabra ha tocado tu espíritu y sientes que debes devolver una semilla a este suelo, hazlo ahora. Cualquier valor, por pequeño que parezca, es el combustible que mantiene esta misión de pie. No es una obligación, es un acto de gratitud que el cielo registra. Este ha sido mi último pedido. Te espero allá, elegido. Yo firmo este decreto con mi nombre ante el registro del cielo en este día. Yo digo sí con toda mi fuerza y mi espíritu a la estación que se abre ahora. Amén con toda mi intención sobre mi umbral, sobre mi llave y sobre mi casa. Porque hoy este mensaje no solo te ha encontrado a ti, sino que debe encontrar a alguien que necesita exactamente el mismo escudo que tú has recibido aquí hoy. Alguien que siente que su impulso ha sido secuestrado por el estancamiento silencioso y que mira su puerta dorada con miedo. Envía este mensaje a esa persona ahora mismo, y si ella quiere ir más allá, el enlace de los 7 motivos de los elegidos está en el primer comentario fijado, esperando de la misma forma que esperó por ti. No es un favor tuyo, es servicio, y el cielo lo ve, está hecho. Lo que fue entregado aquí ya fue entregado. No eres la misma persona que eras cuando pulsaste el play hace unos minutos. Siente esta gravedad por un momento más antes de volver a tu rutina. El próximo instante de vacilación puede esperar 10 segundos más antes de ser enfrentado. Camina con el escudo levantado. El umbral es tuyo. Cruza ahora.